de la semana, pues. Que bueno, me tocó a mí recibirlos cansados ya. ¿Cierto? Por eso yo creo que hacen la clase de matemáticas la estructuran a las 6 de la mañana, porque a las 6 de la mañana ustedes levantan descansados. ¿Cierto? Simplificación. De expresión. Bueno, aquí. Y estamos viendo entonces términos semejantes. Listo. Bien, ¿tienen preguntas sobre lo anterior? Bueno. Permítame, yo silencio aquí todos estos micrófonos. Bien, entonces estamos viendo una parte de simplificación de expresiones en la que aparecen expresiones del siguiente tipo. Que aparece, por ejemplo, cuánto es x a la 2 por y esto está a la 2. ¿Sí? Entonces hemos dicho que en este caso la operación se hace entre exponentes. Bien, aquí suponemos que y tiene un exponente 1 y trabajo es a nivel de exponentes. ¿Listo? Entonces este 2 satisface una especie de propiedad distributiva. ¿Sí? Entonces va a quedar 2 por multiplicándose, ¿no? 2 por 2, 4. Entonces va a quedar una x a la 4. Y 2 por 1, 2. Entonces va a quedar un y a la 2. Listo. Entonces tenemos esa propiedad allí. ¿Sí? Los exponentes distribuyen y se multiplica. ¿Listo? A nivel de exponentes todo. ¿Qué pasa entonces si tengo una expresión como la siguiente? Digamos que me dicen simplifique la siguiente expresión. X a la 2 por y a la 2 menos 2x y a la 3 a la 2 menos más, digamos, 4xy a la 2 menos o más, digamos aquí, 5x a la 2 por y a la 6. Y si me dicen simplifique la siguiente expresión. Bien, entonces nosotros venimos a mirar esto y decimos, bueno, según lo que estudiamos en la reunión anterior, uno debe primero buscar los términos que son semejantes y para eso debe mirar las letras, ¿cierto? Y que tengan los mismos exponentes. Entonces, claro, usted viene y mira esto y aquí yo veo, bueno, x a la 2 por y a la 2 y empiezo a buscar dónde aparece x a la 2 por y a la 2. Pues yo no veo, ¿cierto? Ustedes ven así, este no, este está una x por y a la 2 todo, tiene x a la 2 por y a la 6. En apariencia no hay ningún término semejante que pueda asociar con este x a la 2 y a la 2. ¿Listo? En apariencia no hay nada. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Bueno, resulta que es que allí hay unas operaciones indicadas que no hemos hecho, ¿sí? Y que después de que las hagamos seguramente podremos identificar cuáles son los términos semejantes. ¿Qué operaciones que no se han hecho? Ah, pues fíjense, aquí en esta primera parte, mira los paréntesis, ¿sí? Cuando uno ve paréntesis, quiere decir que ahí se debe hacer algo. Listo, entonces miramos este primer paréntesis, ¿cierto? Ahí falta elevar al cuadrado todo eso. Y aquí también, ese 4x por y, elevarlo al cuadrado todo. Listo. Entonces me conviene primero hacer esas cuentas. Bien. Entonces, ¿cuánto me daría en ese caso? Pues fíjense, yo puedo comenzar a escribir la respuesta de la siguiente forma. Aquí a esto todavía no le hacemos nada. Entonces, lo bajamos igual así. Coloco x a la 2 por y a la 2. ¿Cierto? Ah, bueno,
La compañera que me dice que su amiga tiene un problema de internet, que me lo escribió por interno el WhatsApp, ya aclaró aquí. Ah, bueno, sí. Bueno, por problemas con su dispositivo. Yo guardo la información del chat y cuando esté mirando las asistencias, entonces yo hago el ajuste. Si ustedes notaron, algunos de ustedes faltaron a clase en el primer corte, pero sin embargo en el sistema, en el campus virtual, yo no reporté fallas. A nadie le reportó ni una falla. Bien. Sin embargo, la decana, mi grupo de profesores fue enfática de que reportáramos las fallas, porque este es un curso presencial y cuando se da en forma normal es presencial. Entonces que Profe, la asistencia es aclarando, obligatoria. profe, aclarando ese punto, yo el viernes pasado yo no pude estar en la clase porque yo venía de Cúcuta. Sin embargo, yo le dije a los compañeros para que me hicieran el favor y le dijeran. Yo venía Sí, por eso viajando. yo no reporté fallas. ¿Listo? Nadie en este momento tiene una falla. Bien, señor, gracias. Bueno, como la decana ha sido enfática en que el curso es de modalidad presencial, es decir, que es obligación asistir a las clases virtuales, así sea asistir a clases, que entonces que algunos estudiantes no están asistiendo y presentando solo trabajos, nos dijo a nosotros que reportáramos fallas. ¿Bien? Entonces este corte pues voy a tener un poco más de cuidado y voy a reportar algunas fallas. Pues si es que hay casos de estudiantes que no vienen nunca a clase, me tocará reportar fallas. ¿Listo? Eventualmente alguien que no pueda asistir y me avise con anticipación, bueno, yo no le reporto ninguna falla. Pues. Esos casos de los estudiantes que se pierden 2, 3 semanas y por ahí aparecen la última semana, ¿no? Entregan talleres, parciales, todo. Entonces a ellos sí se les va a reportar fallas porque no aparecen por aquí nunca, solo hasta el final. ¿Sí? Pero el resto, digamos, si me escriben y así como hacen los compañeros que le ayudan a sus amigos, ¿no? Diciendo, bueno, aquí tal compañera no pudo venir por tal razón, bueno, por lo menos mandó un mensaje, una señal de que está por ahí atenta. Entonces yo no reporto falla, pues listo. Bueno, entonces nos dicen a nosotros, simplifique esta expresión. Y nosotros miramos los exponentes y pues en principio yo no veo términos semejantes. Entonces yo lo que dije fue, bueno, hay unos paréntesis. Mire este primer paréntesis aquí, que está ahí, nos está diciendo que ahí se debe hacer una operación. Y también. Entonces hay que resolver esas operaciones y luego sí, mirar si hay términos semejantes o no. Observando los exponentes. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un menos, dejamos este menos aquí. Mírenlo este mismo. Y aquí tengo menos 2x por y a la 3. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo que cuando tenemos letras. ¿Cómo así? Sí. El 2 es un número que tiene como un exponente 1. ¿Sí? Como si estuviese 2 a la 1 es 2. ¿Sí? Cuando ustedes ven un numerito así, 2, se entiende que aquí él está elevado a la 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Estos tres términos se están multiplicando. ¿Sí? Tengo 2 por x por y al cubo. Y todo eso, mire el paréntesis, está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hace ese cuadrado? Viene y empieza a multiplicarse a nivel de exponentes. Todo esto a nivel de exponentes. 2 por 1, 2. Aquí el x es como si tuviera un exponente 1 también. 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un 2 a la 2 por un x. 2 por 1, 2 aquí. Un x a la 2 por, ¿cuánto sería el último? 2 por 3, 6. Entonces, y a la 6. Se hace a nivel de exponente la distribución. ¿Listo? Bueno, si seguimos esa idea, ¿cuánto nos daría aquí esta expresión? Esta de aquí. ¿Qué me quedaría? 4 a la qué. 4 a la 2. Listo, ¿y lo demás? Y a la 2.
X a la 2 X a la Y a la 2, y a dos. la... y a la 2. De lados. Exacto. Y aquí continúo con estos términos que no se hace nada, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando uno tiene potencias de potencia, todo se hace a nivel de exponentes. 5 a la 2 y a la 6. Listo. Y aquí, para no escribir otra línea, ¿cuánto es 2 a la 2? 2 elevado a la 2. 4. 4 porque la base se multiplica por sí misma 2 veces, como dice el exponente. La base es 2, 2 por 2, 4. Voy a borrar y voy a colocar 4 aquí. ¿Y cuánto es 4 a la 2 en este caso? El 4 se multiplica por sí mismo 2 veces. 16. 16. Listo. Entonces, como están diciendo que simplifique eso por términos semejantes, resolvimos los paréntesis y volvemos a observar a ver si ahorita sí es más claro que hay términos semejantes. Si se hace evidente ya. Entonces, sí, ¿cierto? Entonces, miren, ya podemos colorear. Mira, aquí tengo x a la 2 por y a la 2. ¿sí? Y tengo acá un 16x a la 2 por y a la 2. Son semejantes. Ahorita sí se nota, ¿cierto? Después de haber hecho la operación. Aquí tengo un menos 4x a la 2 por y a la 6. Y aquí tengo un 5x a la 2 por y a la 6. También se nota. Ahí ya, esos son los 4. Entonces, ahorita sí, ya puedo simplificar. ¿Cuánto me da entonces? Vamos a escribir en la línea de arriba. Sí. Entonces me daría, ¿cuánto me daría estos que coloreé con rojo? Este y este. ¿Qué número supongo que tengo aquí al lado multiplicando el x a la 2 por y a la 2? Un 1, ¿cierto? 1. 1 más 16 17x al cuadrado más y al cuadrado, no. 17. por, y al, 17. por, ¿cierto? 17x a la 4 más y a la 4. Ah, ¿no? No. A la 2, porque estoy sumando. Entonces, cuando yo ¿Lo estoy sumando, exponentes ahí cómo? sumo los coeficientes nada más, los números. ¿sí? Entonces, 1 más 16, 17. ¿17 qué? X a la 2 y a la 2. Hay 17 unidades de esos. Y aquí tengo menos 4. Miren. X a la 2 y a la 6. Está encerrado en amarillo. Miro los coeficientes nomás. Y aquí tengo un 5. X a la 2 y a la 6. ¿Cuánto es 5 menos 4? 1. ¿no? 1. X Sí, a la 2 y a la 6. Entonces, Exacto. x a la 2 más y a la 6. Por y a la 6 aquí. Listo. Entonces, este resultado más compacto y esa es la simplificación de esto que fue con lo que empecé. Que aparecían esos paréntesis, ese cuadrado, todo lo que está escrito en azul está de forma compacta como lo ven ustedes. Listo, mejor se ve así. Eso es simplificar expresiones. ¿Bien? Ah, disculpe, profe, o sea, esa es la, así se deja, ¿sí? La simplificación. Sí, sí, porque Ah, listo, profe. estos dos ya no se pueden operar. ¿Por qué? Porque son distintos. Porque mire la combinación aquí. Aquí tengo un x a la 2 y a la 2. Y aquí tengo Sí, x a porque la los 2 por y exponentes a la cambian. 6. Y a la Ah, 6. listo, profe, Entonces, muchas gracias. listo. Bueno, eso es simplificar expresiones. Bueno, propiedades de los números reales. Coloquemos título nuevo. ¿Pregunta hasta aquí? Sí. Coloquemos. Propiedades de los números reales. Entonces coloquemos aquí sean X, Y, Z, cualquier número real. O coloquemos aquí más bien así, cualesquiera.
Sean X, Y, Z, coloquemos nomás aquí, números reales. Entonces es válido lo siguiente. Válido lo siguiente. Entonces, algunas propiedades, veamos cuáles son. Entonces, digamos, una propiedad básica que satisface en cualquier número real es que, por ejemplo, X más Y es lo mismo que Y más X, ¿no? O sea, que uno puede intercambiar el orden y eso se llama propiedad conmutativa. ¿Listo? ¿Qué otra propiedad tenemos de ese estilo? Que X por Y es lo mismo que Y por X. ¿Cierto? Que el orden de los factores no altera el resultado, ¿no? O sea, X por Y es lo mismo que multiplicar Y por X. Bien. Esta otra propiedad de los números reales. Si eso es cierto, entonces, ¿cuánto es 2XY menos 3Y por X? Si me dicen simplifique eso, ¿cuánto me da la simplificación de eso? Ustedes dicen, bueno, aquí tengo Y por X, pero yo puedo borrar ese Y por X. Y si no lo veo bien, yo escribo así, es lo mismo que tener X por Y. Ahí sí tengo los veo iguales, ¿no? Entonces tengo 2X por Y menos 3X por Y. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto es 2 menos 3? Menos XY, menos X por Y. Menos X por Y. Porque 2 menos 3 es menos 1. Menos 1. X por Y, que se deja así, menos XY. ¿Listo? Entonces estas propiedades son conmutativas, ¿sí? Que nosotros las usamos todo el tiempo, ¿no? Lo que no las llamamos así. No las identificamos así, pero ustedes ya saben que si yo tengo 3 por 5, 5 por 3 o 9 por 3 igual a 3 por 9 es lo mismo. Propiedades de conmutativas. Hay otras propiedades que se llaman propiedades distributivas, ¿sí? ¿Cómo así que distributivas? Sí. Claro que usted tiene X y hay un paréntesis y aparece X por Y más Z, ¿cierto? Sí, entonces la letra, el número X cualquier número está multiplicando a Y, a la suma de Y y Z. Entonces las propiedades distributivas, ¿qué dicen? ¿Alguien se acuerda? Que el X viene y multiplica aquí y suma con lo que multiplica acá. Eso es propiedad distributiva de los números. ¿Listo? Entonces en este caso, esa multiplicación allí es lo mismo que tener X por Y más X por Z. Lo mismo. Más X por Z. ¿Listo? Propiedad distributiva. Y esa propiedad distributiva es válida por izquierda o por derecha. ¿Cómo así? Claro, porque aquí la X está distribuyendo desde el lado izquierdo del paréntesis, ¿cierto? Pero ya pues, un número puede distribuir desde el lado derecho de la siguiente manera. Si yo tengo X más Y y eso lo multiplico por Z, estando el Z en el lado derecho del paréntesis, pues la propiedad distributiva sigue siendo válida. Tenemos que tener X por Z más X por Y. Entonces tenemos que tener X por Z más X por Y. ¿Listo? Propiedades distributivas, propiedades conmutativas. Bien. Esta es la propiedad. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Listo. ¿Qué pasa si tenemos, ok, qué pasa si tenemos dos paréntesis multiplicándose? Esta otra propiedad que se deduce de la propiedad distributiva. ¿Qué me refiero? Si ustedes tienen, por ejemplo, X más Y
por más, bueno, más bien por W más Z. Mire, aparecen 4 letras aquí. Entonces, miren, tengo dos paréntesis que están multiplicando. ¿Sí? Esto aquí funciona a propiedad distributiva también, sino que se hace 2 veces. ¿Cómo? Sí, miren. Este X distribuye primero en el otro paréntesis. Entonces, multiplica al W y al Z. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? Va a quedar X por W. ¿Cierto? Más X por Z. Y la otra flecha. Y coloco más porque los términos son positivos. ¿Sí? X tiene signo positivo, Y tiene signo positivo, W tiene signo positivo. Todo queda positivo. Y queda más X por Z. Entonces distribuí en este caso la X, miren. Las flechitas de dónde salen. ¿Listo? Distribuyó en el otro paréntesis. Y la Y, pues también tendrá que hacer lo mismo. La Y está aquí. Entonces él viene y sale y multiplica acá. Y luego viene y sale y multiplica acá. Entonces esto va más, sigo sumando más, Y por W, más, voy a colocarlo por acá abajo, Y por Z. ¿Sí? Estas son propiedades distributivas. Listo, miren las flechas. Así es que uno hace esas cuentas. Pregunta, ¿aquí hay términos semejantes? En lo que me quedó en el lado derecho de esta expresión. ¿Hay algún término semejante allí? No, ¿cierto? Ok. No, No, porque, no, o sea, señor. porque aquí tengo X por W. ¿Y dónde aparece otra vez X por W? No, no debe aparecer. Aparece Y por W nomás. Aquí tengo X por Z. ¿Dónde aparece X por Z de nuevo? No aparece. Aparece X por W, aparece Y por Z, pero X por Z no aparece. Y lo mismo para los demás casos. Entonces, en ese caso, esa propiedad distributiva quedaría allí. ¿Sí? A esto le llama también expandir. ¿Listo? Porque mire que lo que me quedó en el lado derecho es como, aparecen como más términos. Aparecen 4 términos aquí. Y aquí está de una forma más compacta. ¿Listo? Estaba factorizado. ¿Listo? Cuando uno habla de factorizar, si yo les digo a alguien que me factorice el siguiente número, pensemos en números primero, en 35. ¿Cómo factorizo este número? ¿Qué quiere decir factorizar? ¿Han escuchado hablar de factorizar? Dicen a uno factorice. Factorizar es escribir el número como la multiplicación de otros dos. ¿Sí? Por ejemplo, 35 es 7 por 5. Entonces ahí lo factoricé. ¿Quiénes son los factores? Un factor es el 7, otro factor es el 5. ¿No? 7, 5, sí. Entonces aquí yo tengo dos factores. Tengo el X más Y por el X más W. Está factorizada la expresión. Y aquí lo expandimos, ¿no? Abrimos todas las cuentas. ¿Sí? Nosotros a veces vamos a estar interesados en pasar de la parte que está así, expandida, ¿sí? Y nos gustaría regresarnos acá y factorizarlo. Porque es que nos conviene en algunas ocasiones factorizar expresiones para cancelar términos. Ya veremos más adelante cuando estudiemos productos y cocientes notables. Miren, estamos apenas aquí en el contenido programático. Ustedes fijan, comenzamos aquí en simplificación de expresiones. ¿Listo? Luego sigue en la próxima reunión productos notables, cocientes notables, factorización. ¿Sí? Todos estos 3 conceptos están fuertemente ligados. Y por último, después de que ya estamos armados con todas las herramientas, entonces ya podemos resolver ecuaciones lineales y cuadráticas y hacer aplicaciones, ¿no? Que le dicen a uno que una población crece a tal ritmo, etcétera, 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 etcétera. Con más ejemplos. ¿Listo? De hecho, hubo un caso de ecuaciones
lineales, que hablan de ecuaciones lineales, tiene que ver con la regla de 3. ¿Listo? Que fue algo que nos faltó en la clase anterior, haberlo estudiado más, o haberlo estudiado, mejor dicho. O en la clase anterior, no, en el corte anterior más bien. ¿Sí? Regla de 3. Entonces, bueno, pues podríamos, la próxima reunión, ya que hemos aprendido a simplificar algunas expresiones, podríamos ver regla de 3 ya. Listo, ahorita no, porque ya estamos al final de la clase y, digamos, en la última etapa. Y ustedes están cansados. Mejor en la primera reunión, la primera sección de la próxima. Listo. Entonces, esas son propiedades distributivas. Bien. ¿Qué otra propiedad importante hay? Bueno, hagamos un ejercicio donde aplique la propiedad distributiva. ¿Listo? Aquí lo hice con letras, pero con números funciona igual. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo x más 2, ¿sí? Multiplicado por x menos 3? ¿Cierto? Así. Entonces, si me dicen haga esa multiplicación, expanda esa expresión, ¿cómo hago? Entonces, hago unas flechas y hago las operaciones y listo. Y hago las mismas flechas que ustedes están viendo aquí, las mismas. Entonces viene este x y multiplica aquí con este x. Y luego viene ese x y multiplica acá con el 3. ¿Sí? ¿Cuánto es x por x? Acá. X por x. X multiplicado con x. Cuando uno tiene dos números con la misma base, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿cierto? Se suman. Exacto. Entonces aquí quedaría x a la 2. X a la 2. Y aquí luego tengo x por menos 3. ¿Qué me queda aquí entonces? Menos. Menos 3x. Menos 3x. El numerito con la letra i y ya. Y se respetó, mire, ley de signos, porque el x está positivo, el 3 negativo, más por menos, menos. Por eso aquí quedó este menos. ¿Listo? Ahora sería más 2x. No, el otro sí. Muy bien. Ahorita en un segundo yo creo que está entrando una interferencia aquí. Listo. Entonces sí, como Fanny nos dice, aquí sería 2 por x, 2x, entonces más 2x. Y por último, ¿cuánto es la última flecha? 2 por menos 3. Menos 6. Menos 6. Entonces ya aplicamos propiedades distributivas para hacer esa multiplicación. ¿Sí? Aquí en lo que nos quedó en el lado derecho tengo términos semejantes, ¿sí o no? No, no, señor. No. Bueno, ¿seguros? Miremos bien. A ver. Menos 3x más 2x quedaría x al cuadrado menos x menos 6. Exactamente. ¿Por qué? Porque miren, esos dos términos son semejantes, porque aparece el x, menos 3x, te aparece x, aquí aparece 2x. Aparecen con el mismo exponente. Entonces yo puedo dejar aquí x al cuadrado. Y cuadrado. Menos X. Menos x, porque menos 3 más 2 es menos 1. Menos 1x. Que uno lo coloca así. Exacto. Uno quita el 1 y coloca menos x como dice el compañero. Menos 6. O sea, profe, eso sería aparte de las letras. O sea, ¿cómo le explico? O sea, bueno, aquí pues 2x. En el caso de arriba, pues ya era como xz, pues como eran dos letras pegadas, pues no Sí, daba la exacto. opción, ¿no? No daba la opción porque eran letras todos y no habían términos semejantes. No era evidente. O no había, eran letras. Pero aquí tenemos letras y números. Y entonces después de hacer la multiplicación sí nos quedó menos 3x más 2x que son semejantes. Se combinan y queda menos Bueno, x. listo. Sí. Y ahí estamos aplicando propiedades distributivas, ¿bien? Todo esto es álgebra. Es hacer álgebra.
Simplificación de términos semejantes, organizar los términos. ¿Listo? Entonces, todo eso hace parte de simplificación de expresiones. Bien, ¿pregunta hasta aquí? Entonces, bueno, yo ya diseñé, yo tengo un taller por aquí, yo diseñé ya el taller 2, que lo puedo compartir de hecho desde ahora, para que lo tengan allí. Yo la última vez compartí el taller como faltando como 5 días para entregarlo, ¿no? Un margen de tiempo muy corto, pero para este corte yo lo puedo subir a Minerva desde ya. Y esto espera que lo podamos resolver en el transcurso de todo el corte, y que es más o menos todo este mes. ¿Listo? No sé, ustedes también pueden ver lo que les compartí ahí, la pantalla. Sino que esto que les estoy mostrando es un editor de texto, ¿sí? Por ejemplo, para que me descargan estas ecuaciones así bien bonitas, como si fuera un libro, yo tengo que escribirlas aquí en el lado izquierdo con estos códigos, ¿sí? Por ejemplo, tengo que colocar begin, enumérate, para que aparezca 1, A, B, C. Sí, todo es con código. Y esto no es Word, sino que es una plataforma que se llama Overlay LaTeX online. Entonces, por ejemplo, los investigadores, todos ellos diseñan todo desde aquí, ¿no? Súper útil. Y yo aquí diseño, por ejemplo, la universidad también lo diseño desde aquí. Y está fácil de usar. Por ejemplo, aquí tengo un parcial de cálculo. Entonces yo puedo hacerlo, miren cómo queda, con los logotipos y todo. Tengo que conseguirme los del ICER para hacerles así a ustedes también. Entonces, miren cómo uno puede escribir todo eso, ¿no? Entonces yo ya hice el taller de ustedes y eso es lo que les estaba mostrando, ¿no? Que lo voy a subir a Minerva desde ya, para que van adelantando y no les pase que al final tengan que correr con el taller. Y para que ustedes tengan en cada clase algo que hacer. ¿Listo? ¿Les parece bien así? Entonces, entonces, si miramos este taller, claro, no se pueden alarmar porque es que no todo se puede resolver todavía, ¿no? Por ejemplo, con la clase de hoy, digamos que en cada clase podremos resolver algo. ¿Listo? En la clase de hoy se puede resolver ya estos primeros 3 ítems. ¿Sí? Dice simplifique las siguientes expresiones. Ya ustedes están en condiciones de resolver estos 3 ítems. ¿Sí? La próxima clase, bueno, aquí esa vez lo diseñé un poquito en desorden. La próxima clase se espera resolver lo que se llaman productos notables. ¿Sí? En la próxima clase que se pueda resolver esto. En la tercera clase de este mes, ya las ecuaciones. Bueno, fíjense que este ejercicio 2 se puede resolver hoy mismo todavía. El 1 y el 2 los pueden hacer ya mismo, con la clase que vimos hoy. Porque miren, dice aquí, considere un triángulo rectángulo cuya base mide 2x más 3 y la altura mide x más 1. De acuerdo a lo anterior, el área del rectángulo es, se le dan 2 alternativas, A, B, C, D, selección múltiple, ¿no? Entonces, ¿qué me están diciendo? Si quieren, pasemos acá aquí, a pizarra. Me está dando un triángulo rectángulo. ¿Alguien sabe cuál es el área de un triángulo rectángulo? Que tiene una Base base por altura B, sobre 2. base por altura sobre 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces me están diciendo que la base, bueno, voy a colocar aquí otro valor para no hacer el mismo del taller. Digamos que esta base mide 3x más 1 y la altura mide x menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área de este triángulo rectángulo? Pues el área, como nos dice Fanny aquí, es base por altura sobre 2, ¿cierto? Pero
Yo ya sé que la base mide 3x más 1, pues coloco aquí 3x más 1 y lo encierro entre paréntesis porque todo eso es la base multiplicado por la altura que es x menos 2, eso es la altura, y dividido entre 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En el taller nos dan unas opciones, ¿sí? ¿Qué nosotros tenemos que hacer para elegir la opción correcta? Hacer esta multiplicación que está aquí. ¿Cómo? Usando la propiedad distributiva, la que acabamos de explicar. Entonces, ¿cómo podría resolver? Usando propiedad distributiva, y ahí ustedes ya se darán cuenta cuál de las opciones es. Por ejemplo, las 4 opciones tienen 1 sobre 2, ¿sí? Porque es base por altura sobre 2. Entonces no hay cómo descartar por ese lado porque todas están divididas entre 2. Entonces, ¿será que esa multiplicación me va a dar un 2x a la 2 más 5x más 3 o me va a dar el caso de aquí? No sabemos. ¿Listo? Hay que hacer una multiplicación. Por ejemplo, en este caso, tendría que aplicar la propiedad distributiva, me quedaría de la siguiente manera. Permítanme, hagamos ese caso. No es el mismo del taller, pero es muy parecido, ¿no? La misma idea. Entonces, el sobre 2, por ese número, sobre 2, no me preocupo. ¿Sí? Sobre 2 y ya. Y aquí aplico distributiva, ¿no? ¿Cuánto es 3x por x? ¿Cuánto es 3x por menos 2? Sí. Luego tengo que 4x, decir, 3x. entonces tengo 3x por x. ¿Cuánto da eso? 3x a la qué? 3x A a la la 2. 2. 3x a la 2 porque cuando uno tiene x por x, es x a la 2, porque es como si tuviese exponente 1 y exponente 1, los exponentes se suman. ¿Listo? Esto me queda 3x a la 2 aquí. En la primera parte de la distribución. Y aquí, ¿cuánto es 3x por menos 2? 3x. O sea, ¿cómo hago esta Menos operación? 6x. Menos Se 6x. multiplica entre, no, exacto, se multiplica entre los números. 3 por menos 2 da menos 6, 6x. menos 6x. Y ya hice la primera distribución. Luego sigo aquí, 1 por x La x X más x. más y x. menos Y 1 por menos 2, Menos 2 menos 2. 1 por sobre 2, 2. 2 menos 2. Exacto. Y entonces aquí, por ejemplo, ¿qué términos semejantes hay? 3x 3x al cuadrado menos 5x menos 6x. menos 2. Bueno, sí, exacto. 3x al cuadrado queda igual porque él no tiene con quién operar. Y aquí tengo menos 6x más x. Es como tener Más menos x. 6 más 1. Da menos 5, ¿cierto? 5x Menos 2 menos 2 Sobre 2. sobre 2. sobre 2. Entonces uno busca la opción correcta que sería esta. ¿Sí? Base por altura. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que por hoy es suficiente. Ya vimos bastante tema hoy. Y pues les voy a compartir este taller en Minerva de una vez para que puedan ir adelantando. ¿Listo? El 1 y el 2. Bien, como digamos, parte de actividad individual. Y este taller es para entregar más adelante en el futuro. ¿Listo? ¿Preguntas? No, todo claro, gracias. Listo. Entonces ya podemos terminar por aquí. Creo que está bien ya con eso. Vale, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno, estén bien. Gracias, Bueno. profe. Buenas noches. Buenas noches. Enseguida les envío el taller y las